Bienvenidos a Leyendas y Cuentos de Alicronia. La leyenda del cuarto. Fabiola era una niña que murió de una terrible enfermedad con tan solo 8 años. Y siendo hija única, su madre quedó devastada. Después de un par de años, su sobrina Verónica, que vivía en Querétaro, fue a visitarla, llevando con ella a su hija Anita, que ella contaba con 9 años. Cuando llegaron, Sonia, la mamá de Fabiola, y Verónica se prepararon un café, mientras la niña, aburrida, curioseaba por toda la casa. Anita se para enfrente de un cuarto que la puerta estaba pintada de color de rosa y le llamó mucho la atención. La abrió y entró y se quedó fascinada al ver que el cuarto era de una princesita. Cuando su mamá se dio cuenta que no estaba a la vista, empezaron a buscarla por todos lados, hasta que llegaron al famoso cuarto rosa, que era el de Fabiola. Su tía, Sonia, se molestó muchísimo al ver a la niña jugando con las muñecas y los juegos de té de su hija fallecida. Y como loca empezó a recoger todo, a recoger y empezar a hablar y hablar y hablar, como si Fabiola estuviera viva. Verónica se quedó sorprendida. Le pidió disculpas a su tía, agarró a su hija y se salieron de la casa en silencio, sin decir nada, y se regresaron a Querétaro. Obvio, la niña intrigada y sin entender qué era lo que pasaba, pues nunca le dijo nada a su mamá y se quedó también callada. Al paso de los días y de haber llegado a su casa en Querétaro, Verónica se percató que Anita solo jugaba con las muñecas al té, que era cosa muy rara. Ya no quiso usar la computadora, ya no quería ir a las clases de danza, ya no quería jugar con sus amigas o simplemente iluminar o jugar a los rompecabezas. Cosas que a ella le gustaban, ya no quería hacerlas. Ya no quería dulces, ya no tomaba refrescos, en fin. Había cambiado muchos de sus hábitos, inclusive la llevó al doctor. Pero el doctor le dijo que era normal, que era porque estaba creciendo. Pues así lo dejó su mamá, Vero. Así lo dejó. Un día, en la tarde, suena el timbre de la casa. Abre la puerta. ¿Y quién creen que era? Pues la tía Sonia. Verónica se quedó bien intrigada y de plano pues le preguntó que qué hacía ahí. Y le pidió muy humildemente, apenada, arrepentida, que si la dejaba pasar para explicarle lo que había pasado ese día y qué era lo que estaba pasando en su casa. Que estaba muy arrepentida de lo que había hecho, del enojo que había tenido contra Anita. Después de un rato, Verónica le explica que no se preocupara, que no había ningún problema. Pero Sonia insistió en explicar la situación con Fabiola. Le comentó que no aguantó la muerte de su hija y el cuarto, pues, lo había dejado intacto, como lo tenía su hija. Pero no lo toleraba. Entraba al cuarto, lloraba, en fin, muy triste. Entonces fue a buscar una mujer que practicara la magia, para que la ayudara, para que le diera algo para calmar esa tristeza y ese dolor. Pero esta mujer lo único que le pidió fue
algo que le hubiera gustado mucho a su hija. Y ella le llevó un suéter rosa que le encantaba a Fabiola, le fascinaba. Se lo llevó y solamente le dijo que regresará en una semana. Y así fue. Regresó precisamente a la semana. ¿Y qué creen que le dio? Una muñeca común y corriente, como cualquier muñeca. Pero curiosamente traía entre sus vestimentas un suéter igual al de Fabiola y rosa. Nada más que lo único que le pidió la mujer, tan extraña, fue que a esa habitación nadie entrara más que ella, que era un trabajo para ella. Y efectivamente, cuando ella se sentía triste y quería ver a su hija, entraba y jugaba al té, platicaban, reían, porque en ese momento Sonia veía a su hija. Era magia lo que había hecho esa mujer, pero magia oscura, muy oscura. Y obviamente cuando vio que Anita estaba adentro jugando con todos los objetos que eran de Fabiola, pues claro, se enojó, estalló, porque solamente ella podía entrar a verla. Pero ¿y si entraba otra persona? ¿Qué pasaba? A eso fue a ver a Verónica. Cuando se dio cuenta entre palabras de lo que estaba pasando, Vero volteó hacia la recámara de su hija y vio que en la esquina estaba parada ella con una muñeca precisamente vestida con un suéter rosa. Verónica le pidió a Anita que por favor soltara esa muñeca, que la soltara, que no era buena. ¿Y saben qué pasó? Así como ruge el viento, así escuchando risas de niños, empezaron a soltarse una serie de puertas de 2 puertas que había en la casa parecía que habían 10 puertas. Su madre, Sonia, le pedía que por favor dejara en paz a Anita, que solamente era una niña, que ella era la culpable de haberla traído a este mundo, haberla traído a este plano, que la perdonara, que soltara a Ana. Pero la niña solo se reía pura carcajada diabólica, y como buenos espíritus malignos no la soltaba. Empezó a dar demasiada lata, a aventar todo lo que encontraba: libros, vasos, platos, sillas, mesas, todo lo que pudo, hasta que Sonia de un grito se paró y solamente le dijo: ¿sabes qué? Llévame a mí, tómame a mí, pero suelta a Ana. Ana no tiene nada que ver, es solo una niña. En eso se hizo un ruido estrambótico, un ruido muy fuerte. Se oscureció la casa y todo entró en calma. Ya no se oía nada. Cuando llegó la luz, Verónica volteó y vio a su hija tirada, inerte. Fue a verla, fue a abrazarla, a llorarle, le pedía que por favor, que ya no. La abrazó muy fuerte. Y solo la niña nada más le decía: mamá, ayúdame, mamá, ayúdame. La madre la abrazó y le empezó a dar todo lo que era su amor. Le decía que por favor, que la dejara. Y cuando voltean a ver a Sonia, la ven tirada, inerte, carga a su hija.
la abraza. Va a ver a Sonia y Sonia tiene abrazada a la muñeca del suéter rosa. Pero curioso, muerta. Sonia había muerto. Su propia hija se la llevó. Sonia murió en pago de su magia negra. La leyenda de la casona. En Puebla, en el siglo XIX, había una casa vieja, antigua, donde vivía Sara, una joven de 16 años, que cuando nació murió su madre. Fue criada por su abuela, una vieja enferma que no la quería porque la culpaba de que ella había matado a su hija. No la quería, la maltrataba, le gritaba, la humillaba, la ponía a hacer el quehacer, a fregar los pisos, a trapear, a barrer, a lavar, a planchar, en fin, su sirvienta. Le exigía que le fregara la espalda, le sobara los pies, le diera sus medicinas. La trataba muy mal. Un día, un domingo, fueron a la iglesia y ahí encontraron a sus vecinos que iban con un joven de 20 años apuesto llamado Ramón. Los días siguientes, Ramón siempre fue a visitar a Sarita, todos los días. Cosa que a la abuela pues no le agradaba mucho, pero aceptaba porque era el sobrino de su mejor amiga. Pero como siempre, escuchando todas las conversaciones que tenían, y un día escuchó que Ramón le decía a Sara que se fugara con él, que quería sacarla de esa casona, alejarla de su abuela y llevársela a la ciudad. A la abuela no le agradó. Y al otro día, cuando Sarita salió a hacer su mandado de regreso, la abuela la estaba esperando. Y cuando entró, la jaló de los pelos hasta llevarla al centro de la sala, donde le empezó a gritar, a humillar, a prohibirle que ya no iba a volver a ver a Ramón. Ya no iba a salir de esa casa. Estaba tan enojada la anciana que la aventó y con una figurilla que estaba en una mesa le empezó a pegar con tanto odio que acabó de dejarla sin vida. Y en medio de un charco, la señora, la que no podía caminar, la que arrastraba los pies, la que no podía mover ni un dedo, arrastró a Sarita hasta llevarla al jardín trasero y con una pala empezó a escarbar un hoyo donde enterró a Sara al lado de los rosales que ella tanto cuidaba. Todavía la señora, la que no podía mover ni un dedo, fue a limpiar su odio y su coraje con un gusto. Y así pasaron los días y Ramón iba a buscarla diario. La anciana siempre le decía lo mismo: no está. Está en un internado y ya no va a regresar nunca. Ramón nunca le creyó.
Y así pasaron semanas. Tuvo que regresarse él a la ciudad y ya nunca más se supo de él. Una noche se empezaron a escuchar unos gritos aterradores. La gente salió y empezó a darse cuenta que provenían de la casa de la anciana, que las luces de esa casa se prendían y se apagaban constantemente. No sabían qué estaba pasando. Fueron, tocaron, pero nadie les abría. Trataron de forzar la puerta entre varios hasta que lograron abrirla. Lo único que hicieron fue llevarse una aterradora sorpresa. En medio de la sala, en un charco, yacía el cuerpo de la anciana. Y al lado de ella, una rosa. Y precisamente de ahí nacía un rastro de tierra que daba al jardín trasero. Si tienes algo que contar o algo que decir, comunícate a nuestras redes sociales. Haznoslo saber.